Está con nosotros Abelardo Amador de la Torre, él es jefe de la Autoridad Nacional del Agua, que es una dependencia aparte del Ministerio de Agricultura. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, señor Luca. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conversando con usted. Lo invitamos porque usted se convierte en este momento en una persona clave y la institución que usted encabeza también. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Kuczynski ha sostenido que todo este tema de la revolución social de la que él ha venido hablando en los últimos días, tiene como uno de sus pilares el permitir que todos los peruanos tengan acceso al agua. Y esto supone, para comenzar, un uso razonable y racional del recurso, que es algo que no ha estado ocurriendo. Entonces, sí, la pregunta es: ¿de qué situación partimos? ¿No? Sí, señor de la Torre. Efectivamente, es fundamental la intervención de la ANA en estos momentos, que de hecho ha venido trabajando para hacer un uso más eficiente del recurso. Quizás un giro que tenemos que dar en la ANA es trabajar más de cerca con el sector agrario, porque es el que está usando el 85% del agua que utiliza con una eficiencia entre 30 y 35%, que es excesivamente baja. O sea, la agricultura se usa el 85% del agua disponible en el Perú, y de ese 85%, o sea, de ese total de agua que usa, es decir, las 2/3 partes se pierden. De eso es lo que estamos hablando. Efectivamente, se utiliza con esa baja eficiencia, entonces agua que termina en el mar nuevamente, o haciendo daño a algunas tierras, como que tenemos mucha tierra en la costa que era altamente productiva y actualmente está perdida por problemas de drenaje, o sea, exceso de agua que se han estado aplicando a las tierras, que daña a 300.000 hectáreas de la costa, que es casi el 30%. Entonces, lo importante en estos momentos entonces es trabajar en esa mejora de la eficiencia del uso del recurso, porque, como siempre hemos dicho entre especialistas, la mayor reserva de agua que tiene el Perú está en el desperdicio que tiene el sector agricultura. Tenemos que... Es decir, lo que usted dice es que solamente, es decir, ni siquiera te tienes que poner a buscar necesariamente nuevas fuentes de agua, que hay que hacerlo, ¿no es cierto?, sino que un uso racional del recurso que tenemos ahora, evitando el desperdicio, ya significaría un cambio extraordinario en nuestra vida en relación al tema del agua. Sí, fíjense que un plan que siempre hubo y que se ha hecho todavía no suficiente en este tema era que en los primeros 5 años debería haberse logrado una mejora del 5% solamente, y eso era relativamente fácil por esos 5 años, y en los siguientes 5 años podría lograrse hasta 10. Eso, 10% significa el volumen de todos los reservorios que tenemos en el Perú actualmente. Es una cantidad enorme. Tener reservorios cuesta muchísimo dinero, y con solo buscar regular esa entrega de agua al sector agrario, y por supuesto hay que capacitar al sector agrario a saber regar con una dotación apropiada de agua, se podría lograr este gran ahorro para los otros usuarios. El 10% es casi todo el agua que actualmente usa todos los demás usuarios. Ahora, y el consumo domiciliario, el consumo de agua potable, ¿cuál es la situación exactamente? Porque Pedro Pablo Kuczynski ha hablado, bueno, ha estado bien duro en la entrevista con El País de España, con este diario que generó tanta controversia, ¿no? Porque se llamó la atención, digamos, sobre un incidente, el de los 30 congresistas, pero dijo cosas en esa entrevista mucho más importantes que eso que puede considerarse un dislate, que es que estamos en un país muy retrógrado, donde los líderes de los business, así lo dijo, hablan de los cholos, están en el siglo XIX y hay que empezar a cambiar eso. Dice que ha habido una falta de seriedad de los gobiernos y una falta de conexión frente a los casi 7,5 millones de pobres, que dijo que es una cifra que se condice con los casi 10 millones de ciudadanos que carecen de un acceso adecuado al recurso del agua potable. Sí, en el sector, efectivamente, a nivel nacional, esa es una cifra ya que se maneja con bastante certeza. 10 millones es 1/3 del Perú. Y aún en las grandes ciudades como Lima, todavía tenemos quizás más de 2 millones de habitantes que no tienen agua potable como lo tienen los demás, o tienen muy poco que le llega por camiones, por lo cual pagan una cantidad hasta 10 veces de lo que pagamos a alguien de San Isidro.
O sea, ahí hay una injusticia, pero es un problema... Sobre eso se ha llamado la atención insistentemente, ¿no? O sea, en los asentamientos humanos más pobres de la ciudad de Lima, el agua es más cara que en los distritos residenciales, digamos, más elegantes, ¿no? Como San Isidro. Así es. Pero felizmente SEDAPAL, digamos que tiene una organización con profesionales muy preparados que están trabajando en ello, tienen proyectos ya claros, es un problema de inversión. Ellos se han quejado que el SNIP les ha demorado mucho la aprobación de los proyectos. En todo caso, actualmente conozco bastante de cerca ese tema. Están ya implementando un gran proyecto que aseguraría mejorar significativamente el agua de Lima, pues hasta el año 40, ¿no? 2040. Pero el problema también son el resto del país, ¿no? El resto del país... Claro, porque la administración del agua potable está en manos de empresas municipales y había una gran controversia sobre si debía haber privatización o no, pero estamos partiendo de una realidad. Lo que tiene que haber un cambio por el camino que fuese es convertir a estas empresas que administran el agua en empresas eficientes, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una baja eficiencia en la gestión en general. Exitosa. Debido a uno de los grandes problemas en realidad es el problema de la cobranza de tarifa. A veces cuando se habla de ineficiencia en el uso del agua del sector poblacional, está incluido el hecho de no poder cobrar. Es un agua que se entrega y no se cobra, entonces se toma como si fuera un desperdicio. Pero ese es uno de los grandes problemas que tienen, sobre todo los municipios pequeños, son los que menos pueden tener éxito en cobrar. En el sector rural es casi imposible que hagan cobranzas importantes. Entonces, ahí hay que seguir apoyando para implementar medidores, ampliar la red, tener un mejor control y pues implementar la necesidad de que paguen por el agua, porque el agua no es gratis, el agua es cara, el agua potable. Y llegar a todas estas poblaciones que de por sí es difícil, son poblaciones muy dispersas en el ámbito rural, pero hay el doctor Kuczynski pues tiene una enorme experiencia en este tema porque él le ha dedicado gran parte de su vida a mejorar la llegada de agua a estos pueblos pequeños en la zona rural. Entonces es factible, pero hay que trabajar con especial empeño en ello y creo que el gobierno lo tiene, ¿no? Yo le cuento una anécdota que me ocurrió un día. Estaba en Arequipa y el agua tenía un sabor horroroso, no se podía comer, tenía una turbiedad y bueno, no la tomé, ¿no? El agua del caño en el hotel, pero me bañé. Yo quedé con un olor, pero una cosa impresionante. Lo que había pasado, por alguna razón que nadie me pudo explicar quién era el responsable, es que en el reservorio se había formado un líquen, unos hongos ahí. Pero ¿cómo es posible que pase, que ese tipo de incidentes no se prevean, ¿no? Que había llegado menos agua de la que debía llegar, entonces no. Sí, suele ocurrir que hay errores pues de manejo de los estanques que finalmente llevan a los distintos barrios, y aún dentro de las hogares ocurre eso, ¿no? Que en algunos edificios son descuidos. Pero sí, ocurre. Tengo entendido que no es muy frecuente, sobre todo en las grandes ciudades, pero pasa. Aún en Lima alguna vez ha pasado. Todo este planteamiento de mejorar el manejo del recurso hídrico en la agricultura, y en segundo lugar de poner al alcance de todos los peruanos agua 24 horas al día, porque también eso es otra gracia, ¿no? Es decir, en muchos lugares hay la conexión de agua domiciliaria, pero el agua llega a veces ni todos los días, o sea, llega por horas, y a veces por horas algunos días de la semana. Entonces, todo esto va a suponer una enorme inversión en la infraestructura. Sí, indudablemente. El costo es enorme, son varios miles de millones que se tiene previsto de inversión. Anoche nomás escuchaba la gran demanda de recursos, que estamos hablando pues de 7.000 millones para Lima, por ejemplo, que falta para ya poder tener toda una red completa de llegada de agua en las horas adecuadas. Como dice, en Lima nomás hay toda la parte sur, por ejemplo, y parte de la parte del cono norte, que tiene 2 horas 3 veces a la semana, bueno, entonces ahí se les está supliendo con agua, con cisternas, en fin, privadas, mismo SEDAPAL, que no es la forma apropiada, pero sí, eso es terrible. O sea,
el déficit de agua en Perú potable es enorme, y eso no es solo Lima, es las grandes ciudades y el área rural, que no lo tiene casi en absoluto, ¿no? Se abastecen a veces de algunos pozos que no están debidamente tratados, el agua les enseñan a echarlo en algunos tanques con alguna pastilla para mejorar su calidad y nada más. Eso hay mucho en Perú, en la zona rural, ¿no? Ahora, lo trascendente, para terminar, es que esto es una prioridad del gobierno. Felizmente lo es, lo ha sido un poco pálido en los últimos años. El Perú se comprometió a que en el año 2016 iba a tener superada esta situación. No se ha logrado por la inversión, no fue de acuerdo al requerido. Esta vez el gobierno está decidido, bastante decidido a lograrlo. Y sí, se tienen los proyectos, los planes, todo. En este sentido, me preguntaba a la Autoridad Nacional del Agua, fundamentalmente trabaja en asegurar la información correcta respecto a la disponibilidad de recursos y la mejor distribución. Como digo, regular, evitar el desperdicio en el sector agrario, pero a su vez tiene identificando nuevas fuentes para abastecer los déficits que hay definitivamente también, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al señor Abelardo Amador de la Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por estar con nosotros, ¿no? Y yo quiero muchísimo al señor Abelardo Amador de la Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por estar con nosotros, ¿no? Y yo quiero simplemente llamar la atención sobre que no es solamente un tema económico, o sea, el uso eficiente del agua en la agricultura no solamente puede mejorar nuestra competitividad, la calidad de nuestros productos, ¿no? Sino que por el otro lado, la falta de calidad del agua que consumen los peruanos es un problema de salud pública muy serio, o sea, una serie de cánceres relacionados con ¿no? temas gastrointestinales tienen que ver con la calidad del agua. La desnutrición infantil tiene que ver con la calidad del agua por la persistencia de las diarreas. Entonces esto es un cambio que es indispensable para que pasemos a ser finalmente un país moderno, ¿no? Usted ha dicho una verdad muy valiosa ahorita. El sector agrario no ha mejorado en muchos años a pesar de la insistencia de las distintas autoridades, porque quizás hubo un mensaje equivocado. No, definitivamente hubo un mensaje equivocado. Lo que usted acaba de decir es importante. Mejorar el riego no es solamente ahorrar agua. Ese es quizás hasta actualmente se puede considerar secundario. Lo importante es que se eleva la producción cuando se sabe regar. O sea, el agricultor, ese es el beneficio que él va a tener si le pone un poco de empeño, alguna inversión quizás, en mejorar el riego. Y eleva enormemente su producción. Los rendimientos en el Perú tienen mucho que ver con el agua. Yo he hecho a muchos productores, sobre todo del sur, que visiten Chile, con experiencias que tienen ahí, que la producción en algunos casos llega a ser 4 veces más alta que la nuestra, solo por saber manejar el agua. Entonces es fundamental mejorar la práctica del riego, no solamente por ahorrar agua, es principalísimo para ellos elevar su producción. Muchas gracias una vez más a Abelardo Amador de la Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Muchas gracias por la oportunidad. Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Muchas gentil.